Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por la bendición que nos concedes de estar acá esta noche, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por lo que tú permites en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tú estés dándonos una palabra esta noche y que no sea palabra del hombre, sino que sea tu palabra. Que a través de tu Santo Espíritu podamos entender las Escrituras. Háblanos al corazón de tal manera que comprendamos qué tú quieres decirnos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El miércoles anterior estuvimos estudiando sobre la vida de Séfora. Séfora significa pequeña ave, avecilla, gorrión, de la más pequeña, ¿verdad?, de todas las aves. Y estuvimos aprendiendo algunas lecciones en cuanto al camino al matrimonio en esa oportunidad. Pero en esta noche vamos a continuar estudiando sobre Séfora, por lo que les invito a abrir sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 4, versículo 18 al versículo 26. Y vamos a estar meditando sobre este pasaje. Y el tema que vamos a estudiar esta noche es cuidado con ser de impedimento. Cuidado con ser de impedimento. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, en el versículo 18. Ya lo tenemos, hermanos. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Este pasaje comienza en el versículo 18 diciendo: así se fue Moisés. Y la pregunta es: ¿de dónde se fue Moisés? ¿Dónde estaba, dónde se encontraba Moisés que se fue de ahí? Si nosotros vamos un poquito atrás en Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, dice que es el contexto, ¿verdad?, de este pasaje. Dice en el capítulo 3, versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Dice que Moisés atraviesa el desierto con las ovejas. Han pasado 40 años y Moisés está haciendo lo mismo. Por 40 años está pastoreando ovejas. Ha aprendido a amar a sus ovejitas y ha aprendido a alimentar estas ovejas. Y ahora él decide cruzar el desierto y llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Y estando en el monte Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en una zarza. Y Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?, pensaba él. Y es allí donde Moisés tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro el Señor le da una misión a Moisés. Y le da la encomienda de que vaya a Egipto y que libere al pueblo de Israel. Pero esa conversación se prolonga porque Moisés presenta muchos argumentos al Señor. Y el Señor desbarata todos sus argumentos uno por uno, hasta que llega al grado que el Señor tiene que enojarse con Moisés por las excusas que él está poniendo. Pues él tiene miedo, no se siente capaz y siente que tiene muchas limitantes, pero el encargo del Señor está hecho para él. Este es el contexto. Y por eso dice en el capítulo 4, en el versículo 18: así que se fue Moisés, es decir, sale del monte Horeb y regresa otra vez a Madián, a la casa de su suegro. Y luego vemos entonces la obediencia de Moisés. Ahora Moisés va a obedecer al Señor. La causa le estaba encomendada, él tenía la misión del Señor. Ahora decía: puedo hacer dos cosas: o me quedo aquí en Madián y desobedezco al Señor, o hago lo que el Señor me ha mandado hacer. Así que él decide hacer lo que el Señor le ha mandado en esta ocasión. Y dice el versículo 18: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Aquí Moisés habla con Jetro, su suegro, pero por prudencia no le menciona lo que ha hablado con Dios, y solamente le menciona que va a volver a sus hermanos en Egipto para ver cómo están. Su suegro le da la bendición y le dice: ve en paz. Moisés no tuvo ningún problema con su suegro. Él no opuso resistencia. No se molestó porque Moisés ya no va a pastorear más sus ovejas. No se molestó porque ya no iba a estar más con él, sino que iba a ir a Egipto. Sino que Jetro comprendió a Moisés y le dio su bendición de paz y le dice: ve en paz. Y es que, hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor en su llamado que nos hace al servir en su obra, todo comienza a tornarse favorablemente. Pero lo importante es obedecer al llamado del Señor a servirle a Él. ¿El Señor le está llamando a servir a usted en algún ministerio específico en esta iglesia? ¿Hay algo donde últimamente el Señor está tocando su corazón, que lo está llamando a poder servir, a poder emplear sus tiempos, sus dones, sus recursos al Señor? ¿Cómo es su reacción? ¿Qué ha estado haciendo usted? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Tiene miedo? ¿Siente que no es la persona adecuada para ese ministerio? ¿Se ve con muchas limitaciones? Hermano, si el Señor le ha llamado, lo que le queda a usted es obedecer al Señor. Y al obedecer, las cosas comenzarán a tornarse favorablemente. Así que Moisés obedece al Señor. Y para ir a cumplir esa misión, él toma dos cosas consigo. Vea lo que dice la palabra en el versículo 19. Versículo 20, perdón. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dos cosas toma él para ir a Egipto a cumplir su misión. Lo primero es a su esposa y a sus hijos. Y la segunda,
la vara de Dios en su mano. Ahora, es interesante, mi hermano, porque nos hace pensar que nosotros debemos de servir al Señor, pero es necesario que en nuestro servicio al Señor podamos tomar la familia con nosotros. Es importante la familia con nosotros. Cuando el Señor le comisiona a servir, debe tomar su familia. Y también la vara representa la presencia y el poder de Dios. Y dos cosas vamos a necesitar para ejercer nuestro ministerio: nuestra familia y el poder de Dios con nosotros. El término, cuando se dice el llamado al pastorado, soy yo, no mi esposa ni mis hijos. Ese término como que no es muy bíblico, ¿verdad? Aquí yo soy el llamado al pastorado, no mi esposa, no mis hijos. ¿Cuántos pastores están pastoreando y sus hijos no le siguen? No le acompañan, no están con él, porque no tienen autoridad. El apóstol Pablo escribe: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cuántos líderes están sirviendo a la obra del Señor y en casa han perdido autoridad con su esposa o con sus hijos? ¿Qué debemos hacer? Si el cónyuge no quiere, si los hijos no quieren, ¿vamos a dejar de servir por eso? No, por supuesto que no. Este es un extremo. Pues pastor, como yo no soy autoridad en la casa, ¿verdad? Y mi esposa no me acompaña, mis hijos no me acompañan, tampoco yo voy a servir al Señor, ¿verdad? Ese es un extremo. Pero el otro extremo es creer que eso no importa, cuando su familia es muy importante y su rol como sacerdote en su hogar es clave, mi hermano. Si usted va a servir al Señor, es importante que su familia esté con usted, su esposa, sus hijos, el apoyo de ellos y por supuesto el poder de Dios en su vida. Hay dos cosas que Dios no le dijo a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Horeb. El Señor reserva estas dos cosas hasta después que Moisés está en Madián y ha decidido obedecer y regresar a Egipto a cumplir con la misión que Dios le ha mandado. ¿Y cuál es la primera cosa? Dice en el versículo 19: dijo también Jehová a Moisés en Madián, ya no en el monte Horeb, sino en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Con esto el Señor va a mitigar la intranquilidad que pudo haber existido en Moisés al regresar a Egipto. Él salió de Egipto y el faraón quiso matarlo, pero ahora el Señor va a quitar esa carga, ese estrés, y le dice: vete, tranquilo, regresa a casa, a Egipto. Todos los que procuraban tu muerte, ellos han muerto. Dios lo envía en el tiempo donde su vida no correrá peligro por su pasado. Pero también Dios le pide a Moisés mostrar las maravillas que había puesto en sus manos delante de Faraón. Dice la palabra del Señor en el versículo 21: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas
que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando Dios le pidió a Moisés regresar a Egipto para darle la misión de liberar a su pueblo, el Señor, estando allá en el monte Horeb, le dice a Moisés que vaya y reúna a los ancianos de Israel y que les hable del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice: ese Dios se me ha parecido a mí y Él me manda a darles libertad ahora y sacar a este pueblo de aquí de Egipto. Pero Moisés le pone un argumento al Señor y le dice: no me van a creer a mí los ancianos de Israel. Y el Señor le dice: bueno, si no te creen, ¿qué tienes en tu mano? Y como pastor, él tenía una vara grande. Y dice: una vara. Y el Señor le dijo: tírala al suelo. Y la tiró. Y cuando cae la vara, se convierte en una culebra. Y salió la culebra. Y le dice el Señor: tómala de la cola. Y Moisés la toma por la cola. Y se volvió vara otra vez. Es la primera maravilla que el Señor puso en sus manos. La segunda maravilla: mete tu mano bajo tu seno. Y la metió. Sácala. La sacó. Y estaba llena de lepra su mano. Y dice el Señor: vuelve a meter tu mano. Y mete su mano. Sácala. Y la sacó. Y la mano estaba limpia, como la carne de un niño. Si no te creen a la primer señal, van a creer a la postrera señal. Pero además, le dice: ve y toma agua del río y derrámala sobre la tierra. Y cuando el agua esté derramada en la tierra, se convertirá en sangre. Esas son las tres maravillas que Dios había puesto en la mano de Moisés. Eso se lo dijo allá en el monte Horeb. Eso vas a hacer delante de los ancianos de Israel, los líderes, si no te creen. Pero aquí en Madián, ahora que él está para salir a Egipto, en casa de su suegro, ahora el Señor le dice: una cosa más, Moisés. Cuando llegues a Egipto, cuídate de hacer las maravillas que he puesto en tus manos, también delante de Faraón. ¿Cuáles? Esas tres maravillas: la vara, la mano y el agua que se convertirá en sangre del río Nilo. Eso lo vas a hacer también delante de Faraón. Y el Señor le advierte: pero yo endureceré el corazón de Faraón y no va a permitir dejar ir al pueblo de Israel para que me sirva. Esto el Señor se lo dijo para que Moisés no se desanimara al ver que Faraón está endureciendo su corazón. Interesante, porque el Señor dijo que Él endurecería su corazón. En Romanos capítulo 9 dice la palabra del Señor, en Romanos capítulo 9, en el versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí el apóstol Pablo, hablando de la elección de Israel, pone el caso de Faraón y cómo Dios endureció el corazón de Faraón, porque el Señor, a quien él quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, el Señor es soberano, él hace lo conforme a lo que él quiera hacer, y nadie tiene derecho a decirle a nadie, a cuestionar al Señor. Y aquí dice que son dos los propósitos que Dios tenía para endurecer el corazón de Faraón, para no permitir dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. El primero, porque quiero mostrar en ti, Faraón, mi poder. Si algo te va a quedar claro, Faraón, es mi poder, porque para esto te he levantado, para esto te he puesto yo como rey en Egipto, para mostrar en ti mi poder. Y nosotros vemos en el libro de Éxodo cómo el Señor se manifiesta en 10 grandes plagas. El poder de Dios manifestado. Y cada una de las plagas atentaba, fíjese, y destruía un dios del faraón, de los que ellos adoraban ahí en Egipto. Y el segundo propósito de endurecer el corazón de Faraón es porque yo quiero que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que voy a hacer ahí en Egipto, todo el mundo lo va a saber. Y por eso voy a endurecer el corazón. Y le dice el Señor a Moisés, va a endurecer su corazón y no nos va a dejar ir. Ahora le manda con un mensaje para Faraón. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice en el versículo 22: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mire, este mensaje es duro para Faraón. Ve y dile, así ha dicho Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, no estaba solo. Dios le dice a Faraón, ese pueblo tiene dueño, tiene un padre, y ese padre es Jehová de los ejércitos. Y el Señor, ya te he dicho reiteradas veces que dejes ir a mi pueblo para que le sirva al Señor. Y no has querido dejarlo ir. Y como no has querido dejarlo ir, Dios va a hacer algo para contigo, Faraón. El Señor va a matar a tu hijo, tu primogénito. El primogénito, hermano, era en aquel entonces algo grande. Era el que seguía a ocupar el trono en Egipto. Y el Señor le dice, la muerte de tu hijo primogénito será el resultado porque has endurecido tu corazón y no has querido dejar ir a mi pueblo. No has querido obedecer a Dios. Por eso va a venir eso sobre ti. ¿Por qué esto no se lo dijo en el monte Oreb? ¿Por qué no se lo dijo allá? ¿Por qué el Señor tiene que reservar hasta el último momento, antes de que Moisés regrese a Egipto, para que le dé este mensaje a Faraón de parte de Dios? Ahí hay algo, hermano, que el Señor va a tratar con Moisés, no solamente con Faraón, sino que Dios va a tratar algo con Moisés que no está bien. Y vamos a entrar en uno de los pasajes oscuros en la Biblia. Cuando se dice oscuro, no es que no se vea, no es que no se lea, es que no se entiende o son muy difíciles
de comprender. Vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? Ahora él regresa, va a Egipto, está obedeciendo, ha tomado a su esposa, a sus hijos, la vara que es la presencia de Dios y el poder de Dios, y ahora va de camino. Pero cuando va de camino, entra a una posada, va a pasar la noche en un lugar, y el Señor le sale al encuentro y quiere matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere matar a Moisés? ¿Por qué el Señor está airado contra Moisés y quiere matarlo? Los estudiosos, teólogos, dicen que Moisés apareció de la noche a la mañana con una enfermedad grave, que estaba postrado en cama, a punto de morir. De repente Moisés enferma gravemente y está en cama muriéndose. Así dicen los teólogos, los estudiosos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice la palabra en el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Qué interesante. El Señor luego dejó ir a Moisés, es decir, Moisés recobró su salud y siguió su camino, pero no sin antes Séfora tuvo que hacer algo. Tomó un pedernal, una especie de cuchillo, por decirlo así, pero era de piedra, y hace la circuncisión a su hijo. Le quita el prepucio y lo tira a los pies de Moisés. Y cuando ella ha hecho esa circuncisión, exclama y dice: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión de su hijo. La razón es por la negligencia de Moisés de no circuncidar a su hijo. Probablemente Moisés no lo había hecho para agradar a su esposa, pues la costumbre en Madián era circuncidar al hijo en la pubertad y no a los 8 días de nacido, como el Señor había mandado y había establecido ese pacto, esa señal externa. Así que Moisés se había hecho el del ojo pacho. Seguramente Séfora no estaba de acuerdo y decir: mi niño tan pequeño, le vas a hacer esa operación, le vas a cortar el prepucio y el dolor del niño. No lo vamos a hacer. Y Moisés, para agradar a su esposa, no lo hace. Moisés va a Egipto con un mensaje de ser fiel a Dios, pero él no está siendo fiel a Dios. Entonces Dios le va a enseñar una lección a Moisés.
Por eso quiso matarlo. Tú no eres fiel para conmigo. No has circuncidado a tu hijo. ¿Cuántas esposas en la iglesia están como Séfora? ¿Y cuántos esposos están como Moisés? ¿Por qué no traen el niño a la escuela dominical? ¿Por qué no vienen los cultos el miércoles, el domingo en la tarde? Por una razón: porque no quieren que su hijo llore. No lo vamos a llevar, está bien. El domingo en la mañana más que suficiente, y nos vamos a ir a la hora del mensaje, vamos a ir llegando, para que el niño esté lo menos posible con los demás monos. Y no lo pueden contagiar. Y no me puede cuidar a mi bebé. Ajá. Y se está oponiendo en traerlo al Señor. El niño es de Dios, no es suyo. Nosotros los padres somos administradores, mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado. No, es que si vamos puede ser que mucho calor y allí es una situación que no hay aire acondicionado y mi hijo va a estar con los demás ahí acalorado y va a llorar. ¿Y qué tiene que llore? ¿Cuál es el problema que llore? Pero muchas veces la esposa está oponiéndose a la voluntad de Dios. Y el esposo, con tal de agradarla a ella, no toma su rol de sacerdote, de padre, de cabeza de hogar. Y dice: está bien, no lo vamos a llevar. Cuando esté más grandecito, entonces sí. Cuando esté más grandecito. Es desde pequeño. Entre más grandecito, más va a costar. ¿Cuántas esposas no permiten que su hijo se bautice porque está muy pequeño? No, es que es muy pequeñito. No, pero el niño quiere bautizarse, fíjese. Y las maestras de la escuela dominical han enseñado la importancia del bautismo, fíjese. Sí, pero no, porque es muy pequeñito. Por eso lleva el tema de este mensaje: cuidado con ser de impedimento. Está impidiendo hacer la voluntad de Dios. Y el esposo, por estar agradándole a ella, dice: está bien. No traen al niño a la iglesia porque la mamá no quiere venir hoy al culto. Y el hermano, en lugar de traerlo, lo deja para agradar a casa. ¿Por qué no dice el esposo: tú no vas a ir ahora? No, ok, hijo, saliste y vámonos. No, es que se va a quedar conmigo. No, tú no quieres ir, pero mis hijos van conmigo. ¿Quién es el que en su casa está fomentando el solo congregarse los domingos en la mañana nada más, pero no el miércoles, no el domingo en la tarde? No, que la tarde hay que descansar. El Señor apartó un día y dijo que esto sería por estatuto perpetuo para todas las generaciones. 6 días trabajarás y el 7º día lo descansarás. Y para el Señor asegurarse de que iban a descansar, implementó la pena de muerte. Implementó la pena de muerte. Tenía que apartarse y entonces van a venir y me van a adorar. Así van a descansar ustedes, guardando el día de reposo.
encontraron a un fulano en el día de reposo allá cortando leña. Tenía el manojito bien bonito. Y lo agarran y se lo presentan a Moisés. Moisés, este es el día de reposo. Hemos encontrado a él cortando leña. ¿Qué vamos a hacer? Y viene Moisés y dice, no sé qué vamos a hacer, en realidad. Y habla con el Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Aquí está este hombre que lo encontraron en el día de reposo cortando leña. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Apedréelo. ¿Cómo? Apedréelo. Que muera. Quiere decir que el que no guarda el día del Señor va a morir, y eso no ha cambiado. Lo único que ahora no de un solo y no a pedradas. Paulatinamente. Paulatinamente. Ahora, yo entiendo, hay veces donde está el trabajo y hay que trabajarlo, pero el corazón está queriendo hacer, no hay problema. No, pero estoy hablando de que no, es que el domingo en la mañana está bien, ya cumplí, Señor, pero en la tarde no, porque tengo que ir a verle las nalgas al pavián, ¿verdad? Después del culto el domingo en la mañana. Tengo que ir a ver a Cocolito y que mis hijos estén ahí con el Cocolito y el payasito y que... O no, simplemente tengo que ir con mi familia y comer carne asadita y vamos a pasar un día tranquilo. ¿El Señor dijo eso? ¿Cuánto tiempo se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Por el templo y por las casas. Todos los días. Nosotros, no todos los días. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. ¿Quién está haciendo de impedimento en la casa? ¿Cuántos padres están impidiendo que sus hijos sirvan al Señor en algún ministerio? Gracias a Dios, hermanos, que Séfora tuvo discernimiento, logró discernir que la grave enfermedad de Moisés era por causa de no haber circuncidado a su hijo. Por eso mi esposo está muriendo. Entonces ella era parte de impedimento, y lo que hace es quitar el impedimento. Agarra un pedernal, agarra al niño y le hace la operación, lo circuncida, le tira el prepucio a los pies, y el Señor restaura a Moisés. Y dice esposo de sangre. A la verdad tú me eres esposo de sangre. La única vez que habló Séfora. ¿Por qué le dijo esposo de sangre? Por indignación de haber tenido que circuncidar a su hijo. Pero esto lo tuvo que haber hecho Moisés como cabeza del hogar. ¿Qué tiene que ser Dios en su familia para que usted sea obediente al Señor? ¿Qué tiene que quitarle a usted para que deje de oponerse al plan de Dios? Es duro esto, mi hermano. Difícil. Yo creo aquí dos lecciones que podemos aprender. Lo delicado que es oponerse a hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Que no seamos oposición, sino facilitador. Facilitador. No innovás, no sirvás, no hagamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos oponiendo? Es delicado esto, mi hermano. El Señor estaba tratando con Moisés y le dio un susto. Bueno, quiso matarlo, dice, hasta que arreglaron la situación. Entonces ella, que no quería, por el dolor que iba a manifestar su hijo, tuvo que hacerlo ella personalmente. Entre más grande, más el dolor.
Más fuerte es el dolor de la circuncisión. Y otra de las lecciones es lo delicado que es no tomar el rol que el Señor nos ha dado en la familia y preferir agradar a la esposa y desobedecer al Señor. Nosotros los varones tenemos un rol, los padres, los cabezas de hogar. Tenemos el rol de estar al frente, somos líderes. Tenemos que liderar, ser ejemplo. Y lo que es del Señor es del Señor. Lo que hay que hacer del Señor hay que hacerlo. Es nuestro rol, es nuestro papel. Séfora estaba oponiéndose, pero el Señor a quien quiere matar es a Moisés. ¿Por qué? El cabeza. Dios va a tratar con la cabeza. Es que es tu responsabilidad. Entonces, hermano, hay cosas, ¿verdad?, que necesitamos nosotros pensar. Hermano, ¿es usted un impedimento en su casa para no hacer la voluntad de Dios? En lugar de ser un impedimento, sea un facilitador, animando a todos a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué representa su esposo para usted, hermanita? ¿Es un esposo de sangre? ¿Hay indignación por las decisiones que él está tomando, que tiene que ver con hacer la voluntad del Señor? ¿O el esposo? ¿Hay indignación porque la esposa está tomando buenas decisiones, decisiones bíblicas que respaldan la voluntad de Dios? ¿O es el esposo o la esposa una bendición para su vida y para sus hijos y para la obra del Señor? Séfora estaba molesta por lo que tuvo que hacer. Esto es por tu culpa, en otras palabras. Me eres un esposo de sangre. Tuve que circuncidar a mi hijo, verle la sangre a mi hijo. ¿Cuál es la actitud que impera en el corazón suyo, hermanita? Es que vos solo metido en la iglesia pasás. O el hombre es que solo metido en la iglesia pasás, enamorada del pastor que da estambón. No, enamorado del Señor, dígale. Haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuál es la actitud que impera en el corazón? Es muy importante analizar esa actitud. Si la actitud es mala, hermano, cambiemos esa actitud mala y pongamos una actitud buena. Gracias a Dios por lo que su esposita está sirviendo al Señor, su esposito está sirviendo al Señor. Dios va a hablar con la actitud y va a tratar esa actitud en el corazón de cada uno de nosotros. No seamos impedimento, hermano. Veamos a nuestros cónyuges como una bendición de Dios y que seamos facilitadores de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, aun cuando esto va a resultar quizá un tanto doloroso, difícil, pero si el Señor lo ha mandado hacer, es mejor obedecerlo. Y debemos de ejercer entonces nuestro rol de esta manera. Según dicen los estudiosos, por este incidente, Moisés manda a su esposa y a sus hijos de regreso a la casa de su suegro. Y él va solo a Egipto. Pero vamos a ver el próximo miércoles, si el Señor nos da vida y salud, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jetro después? Y vamos a estar aprendiendo de Séfora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. A veces tú tienes que tratar duro con nosotros, Señor, por ser impedimento de algo que tú has mandado y no se quiere hacer. Ayúdanos a reflexionar nuestra actitud de corazón. ¿Qué cosas son aquellas a los cuales somos nosotros impedimento a los demás en la casa? Y ayúdanos, Señor, a ser facilitadores. Bendice cada familia.
cada esposo, cada esposa, sus hijos, los jóvenes. Bendícelo grandemente, Padre. Te pedimos familias fuertes, unidas, que hagamos tu voluntad.